Buenos días a todos. Este es un acto académico que organiza la Universidad del Valle a través del Comité de Credenciales, Comité Interno de Asignación de Reconocimientos Voluntarios, que es el CIAR, y que es el comité que regula los ascensos y la carrera profesional, lo que tiene pues que ver en términos de la regulación nacional con las cosas de la carrera profesional en la universidad. Me toca el nombre del comité de credenciales de la facultad, que somos quienes representamos a la facultad en ese comité central, pues introducir este acto. Está aquí acompañándonos el decano de la facultad, el profesor Carlos Castillo, en representación del vicerrector académico, que es quien preside este comité. Es el acto de ascenso a la categoría de profesor asociado del profesor Jorge Mario Uribe. Jorge Mario pues lleva vinculado con la universidad como docente en justo 4 años. Es economista de la Universidad del Valle, con su título también de pregrado profesional en finanzas y negocios internacionales de la Universidad Santiago de Cali, con su maestría en la Universidad de los Andes y maestría en investigación del Instituto Europeo de Investigación Económica. Su experiencia laboral pues aparte de la Universidad del Valle, trabajó como profesional en el Banco de la República, en Bancolombia y en el Departamento Nacional de Planeación. Jorge Mario pues obviamente tiene ya una serie importante de publicaciones diversas, en especial pues la que va a presentar es una publicación sobre el banco financiero, pero pues tiene publicaciones diversas en temas de riesgo, de eficiencia informacional y en general, digamos, en las áreas del grupo de investigación al cual pertenece, que es el de macroeconomía aplicada y economía financiera. En esta presentación realmente esto viene desde la ley 30, que las universidades públicas hacen un acto de ascenso a las categorías de profesor asociado y titular con la presencia de 2 pares académicos externos. En este caso queremos agradecer de manera muy especial a 2 investigadores del Banco de la República de Bogotá, quienes hoy nos acompañan, los profesores Luis Fernando Melo y José Eduardo Gómez. El profesor Luis Fernando Melo es estadístico de la Universidad Nacional, con su maestría en estadística de la Universidad de Michigan y una especialización en mercado de capitales de la Universidad de Rosario y una especialización en finanzas también de la Universidad de Rosario. Actualmente es econometrista principal en el Banco de la República, el cargo que ejerce desde 1990. Ha sido profesor de diversas universidades en Bogotá. Realmente la hoja de vida de ambos es muy extensa, pues vamos a tomar aquí un minutico para contarles. Ha sido profesor regularmente de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de Rosario, de la Universidad Externado, de la Universidad EASI. En sus áreas de trabajo en general son la econometría, en general en el área especial de series de tiempo aplicadas a la macroeconomía y a las finanzas. Tiene gran cantidad de publicaciones, ustedes pueden consultar su hoja de vida en diversas áreas de la monetaria, de las finanzas y de la macroeconomía aplicada. Mejor dicho, ambos pares, pues mejor pares para el trabajo, para comentar el trabajo ordinario difícil. Profesor José Eduardo Gómez es economista de la Universidad Nacional, con su maestría y su doctorado de la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos. Actualmente, en su experiencia laboral, actualmente es investigador principal del Banco de la República y ha ocupado otros cargos también en el Banco de la República como director del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercado, investigador del Departamento de Estabilidad Financiera y también trabajó en la Dirección de Planeación de la Secretaría de Educación del Distrito. Igualmente ha sido profesor catedrático en general de varias universidades, como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad de Rosario, la Universidad Javeriana y la Universidad Externado. Igualmente sus publicaciones
son diversas y en innumerables journals internacionales y nacionales, revistas nacionales, en temas econométricos, temas monetarios, bancarios y en general también de macroeconomía aplicada y economía financiera. Este es un acto que es un poco, si quieren, pues parece una conferencia, pero realmente es un conversatorio entre el profesor que va a ascender o que aspira a ascender a la categoría de profesor asociado, en este caso el profesor Jorge Mario, y los pares evaluadores. O sea, realmente no hay intervención del público, pero pues obviamente si alguna persona tiene algún comentario posterior a la charla, pues lo puede hacer. O sea, primero hace la presentación Jorge Mario y los pares académicos hacen sus comentarios y se convierten en conversadores. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Gracias, profesora Inés María. Entonces, el tema que he elegido para la defensa de categoría es el de contagio financiero en Colombia. Realmente es un tema que, este documento en particular, porque me referiría a un artículo que ya está publicado hace bastante, pues hace como 3 años y medio, 4 años, antes originalmente de tesis de maestría. Entonces, es un tema sobre el que he seguido trabajando, entonces lo que vengo aquí, esta presentación ya la había hecho hace un par de años aquí en este mismo sitio, también la presentaron algunas otras universidades y pues ya está publicado como les digo. Entonces me referiré nuevamente a él y a algunas actualizaciones que he hecho sobre el tema, pues mínimas, que me ha parecido pertinente involucrar porque es un tema que todavía estamos trabajando, es una de las áreas de investigación fuertes del grupo de macroeconométrica de economía financiera. Hay trabajos que están llevando a cabo sobre, por el momento sobre este tema, entonces también me referiré a ello un poco al final. Contagio financiero en Colombia, básicamente lo que tengo preparado para esto es hablarles un poco de qué es contagio, como una expresión teórica de qué es el fenómeno y cuáles son los problemas que desde la teoría se destacan sobre su medición. Contagio financiero, cómo se mide, entonces vamos a hacer una revisión muy corta, todas las reflexiones son muy cortas sobre la forma empírica que tengo yo para poner a prueba la presencia de contagio financiero tradicionales en la literatura. Varias generaciones de esto y la metodología que en su momento propuse pues, para medir contagio financiero basada en cómpulas, se las explicaré en ese momento. Les mostraré los resultados de esta propuesta metodológica aplicado a series colombianas. Les cuento qué series son y cuáles son las principales conclusiones después de hecho el ejercicio empírico. Y finalmente, en lo que pues, esta última sección de extensiones recientes, sencillamente menciono, por esto ya lo está publicado en 2011, o próximo en 2009, entonces obviamente la literatura no se queda ahí, ha habido extensiones metodológicas que me parece importante mencionar, sobre algunas de las cuales hemos estado trabajando también en el grupo, aunque todavía no tenemos los resultados definitivos de estos nuevos modelos, pues es una cosa que está en la agenda. A ver. Entonces, primero empecemos hablando de los preliminares sobre qué es el contagio financiero, qué entendemos por contagio financiero entre mercados. Resulta que el contagio financiero es uno de esos tópicos en economía que son bastante prevalentes, casi en cualquier parte encuentro la palabra contagio en economía financiera, sobre todo en épocas de crisis, pero también es uno de los que es bastante ambiguo. Hay muchas definiciones de contagio financiero, mucha gente puede estar haciendo referencia a diferentes cosas cuando habla de contagio financiero. Por ejemplo, este par de autores de Pericol y de Gracia del 2004 identificaban al menos 5 definiciones de contagio financiero. Entonces, ustedes se fijan en estas definiciones, pues están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo ni tienen algunas implicaciones metodológicas para su medición. Por ejemplo, ellos dicen que contagio se refiere a que incrementa la probabilidad de crisis de un país condicional a que ha ocurrido una crisis en otra economía. Entonces, si tienen en cuenta que hay un incremento de esta probabilidad condicional, está hablando de contagio financiero. También, según la segunda definición, podría ocurrir cuando hay la volatilidad de los precios de los activos financieros se transmite como un estilo de volatilidad desde un mercado hacia otros mercados. ¿Listo? O incluso cuando los movimientos de las series de precios de los activos, la correlación que hay entre diferentes índices o entre diferentes economías de mercado se incrementa. Y este incremento, por ejemplo, no está explicado por los fundamentales, o sea, no es lo que yo esperaría
de correlación, teniendo en cuenta los fundamentales macroeconómicos de esas dos economías. También cuando existen incrementos significativos como movimiento de los precios, condición dada a que ha ocurrido una crisis en un mercado o grupo de mercados. Entonces, un grupo de mercados entra en crisis y esto está vinculado, al parecer, estadísticamente, con un incremento de la correlación entre los retornos de diferentes mercados financieros. Y finalmente se presenta cuando los canales de transmisión de estos choques se intensifican o cambian después de que ocurre un choque en un mercado. Entonces, como vemos, las definiciones de contagio financiero pueden ser muy distintas entre ellas. Algunas hablan de interdependencia, otras hablan de incremento de la interdependencia, otras hablan de interdependencia en los segundos momentos, o sea, estilos de volatilidad, etc. O incremento de probabilidad de quiebra en economía. Entonces, muchas de estas definiciones son excluyentes. Si no decir que contagio es una cosa, por ejemplo, la transmisión de los choques de la varianza, pues no puede decir al mismo tiempo que era una incremento de la probabilidad condicional, o sea, no tiene nada que ver. Implica una aproximación económica al problema de distinta naturaleza. Entonces, en particular, el ejemplo que me voy a referir hoy, pues es conocido en la literatura como la definición con la que voy a trabajar, es la de contagio puro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es contagio puro? Hay unos autores, Rigobón y Forst y otros autores más recientes, que dicen que contagio es la propagación de choques entre los mercados en exceso de la transmisión que es explicada por los fundamentales, o un exceso de correlación, es decir, correlación por encima de lo que uno esperaría de los fundamentales económicos. Partimos de la base de que tenemos dos economías, digamos Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos y Colombia, sobre todo desde el punto de vista de Colombia, hay una relación comercial muy importante y hay una coordinación. Cuando la FED toma sus decisiones sobre tasas de interés, muy seguramente en el Banco de la República tienen esto dentro del radar cuando toman sus propias decisiones. Hay una serie de vínculos económicos entre las economías que harían que fuera de esperar que variaciones en los mercados, en los precios de los mercados de activos financieros en una economía, sobre todo pues, visto desde el punto de vista de Colombia, se vieran reflejadas en la otra. Entonces, si cae el Standard & Poor's por alguna razón, porque son socios comerciales por política, sería de esperar, por ejemplo, también que cayera el IGS o alguno de los índices cotados actualmente de la Bolsa de Valores de Colombia, o con otras variables financieras. Sería de esperar que hubiera una correlación entre esas variables. No obstante, eso no es lo que es contagio puro, al menos. Contagio es cuánto podría incrementarse, o cuánto se incrementa esa correlación con respecto a lo que podría ser explicado por las relaciones fundamentales de la economía, o lo que podría llamarse como una correlación de más largo plazo, la correlación que siempre está esperando en la mayor parte de las distribuciones de probabilidad que describen estos datos en una economía y en la otra. Entonces, contagio no es cualquier cosa, sino que nos vamos a adherir a esta definición de Rigobón, en la cual es solamente el exceso por encima de lo que los fundamentales podrían explicar, o la correlación que generalmente impera en el mercado. Y esto va a ser nuestra definición de contagio puro. ¿Qué es lo importante de esta definición? Entonces, ¿por qué es importante subrayar esta diferencia? Bueno, esta diferencia en la definición, esta especificidad que se refiere solamente aquella parte que no es esperar, es importante dentro de la alternativa metodológica que yo propongo en este documento. Entonces, muchos autores, pues, como Rigobón, consideran que la propagación de un choque por medio de canales habituales que vinculan a las economías, comercio, política, choques internos comunes, cuando vemos que hay un choque en el precio del petróleo que puede afectar tanto a Estados Unidos como a Colombia, uno también esperaría que ambas economías reaccionaran. Ellos dicen que eso no es contagio, que eso sencillamente es interdependencia, y en una economía pues cada vez más globalizada, con mayores flujos de capital, cada vez va a haber más interdependencia. ¿Listo? Entonces, bajo esta lógica, no toda correlación es contagio, sino únicamente el incremento de la fuerza de la dependencia que se presenta en épocas de crisis o de estrés financiero. Bueno, en general también podría ser en épocas de excesivo crecimiento de los precios o de diferentes fenómenos. Entonces, esta literatura de contagio está inspirada, por supuesto, en lo que se conoce como contagio en epidemiología. Para ellos en epidemiología, no toda epidemia es un contagio, ¿sí? Hay algunas que evidentemente se transmiten de una persona a otra, como la HIV, por ejemplo, entonces ahí no podría hablar de ningún tipo de contagio, pero no todas las epidemias
se transmiten de la misma forma. Por ejemplo, puede haber un choque de la cólera que afecta a diferentes personas al mismo tiempo, pero no necesariamente es porque se estén contagiando de una u otra forma. ¿Listo? Entonces esto viene como inspirado desde allá. En esta escuela, en esta rama de la literatura, se ha optado por definir cuál era la alternativa tradicional, que no es la que yo sigo en este documento, es definir un modelo teórico de referencia. Con este modelo teórico de referencia tratar de predecir cuáles serían los vínculos entre las economías y por tanto cuánto sería la correlación en algún orden de magnitud que imperaría entre los diferentes mercados financieros. Y luego ya los datos, a ver si está por encima o por debajo de ese número, y clasificar esa diferencia que encontramos como contagio. ¿Listo? Entonces, por supuesto, hay esfuerzos teóricos que se han centrado en modelar los vínculos fundamentales para tratar de definir contagio o de medir contagio de una forma residual. Entonces, lo que no está definido por este modelo teórico, que en teoría, pues, para la redundancia, está recogiendo las relaciones fundamentales entre las economías, es lo que es contagio. Entonces, esto es una aproximación tradicional. Han escrito muchísimo sobre contagio y cada vez los journals están más llenos sobre todo tipo de textos sobre contagio, entonces tratar de resumir aquí todo lo que han dicho pues no es mi objetivo, pero básicamente no podría hablar de diferentes, podría ser un acuerdo con lo que ha habido sobre esta literatura de contagio. Bueno, lo primero que sacamos, sobre lo que no me estoy refiriendo, son otras formas de contagio como las correas bancarias, que de hecho el resto de la literatura se refiere a cómo se transmite un choque de la entidad financiera a otra, etc. Entonces, acá estamos hablando más de contagio financiero entre mercados, de diferentes mercados. Uno puede aproximar esto de dos formas, uno puede hacerlo de forma residual. Entonces, yo trato de modelar los vínculos comerciales, comercio, coordinación de políticas, choques internos comunes. Y una vez modelados estos vínculos, pues trato de determinar cuánto sería la correlación esperada entre los diferentes mercados y si hay un incremento por encima de esos números, eso sería lo que defino como contagio. Por otra parte, la parte de explicar, uno puede tratar de ver los canales de transmisión del contagio directamente, entonces uno puede ver si se debe a vínculos financieros como que hay prestamistas comunes para diferentes entidades, diferentes empresas, diferentes mercados, problemas de riesgo moral, o si se refiere más a un problema más como de comportamiento del inversionista, de economía del comportamiento. Aquí tenemos modelos de equilibrio múltiples o modelos de comportamiento en manada. Y finalmente, también hay una gran parte de la literatura que trata sobre consideraciones de liquidez. Entonces, a ver, ¿de qué me gustaría que quedara esta primera parte? Cuando yo tengo estas dos alternativas que son desde la economía más teórica para tratar de definir lo que es contagio, o lo modelo directamente o lo modelo como un residual. Esto, por supuesto, tiene una contraparte empírica. Entonces, una cosa es cómo trato de explicar yo lo que contagio y cómo hago mi modelo de equilibrio para hacerlo. Otra cosa es cómo lo voy a detectar en los datos, lo cual no es fácil, dada la naturaleza del fenómeno. Entonces, en principio hubo una primera generación de estos modelos que hablaba sencillamente lo que hacía era calcular coeficientes de correlación, los normales, los que estamos acostumbrados a trabajar en la clase de estadística cero, que son los coeficientes de correlación de Pearson. Entonces yo puedo calcular cuánto es este coeficiente en general, cuánto es durante una época de estrés financiero, y si el coeficiente se incrementó, pues ya, esto es una prueba de que en ese mercado hubo contagio financiero, y ahí precisamente es. Lo mismo con la función de impulso-respuesta, incluso los podría condicionar a diferentes regímenes, o puedo ver cómo se transmite de un lugar a otro, puedo hacer un choque en uno de los mercados y ver cómo ese choque de los mercados se transmite a otros economías, para ver si efectivamente se transmite, porque es un contagio. También, bueno, hay funciones de modelos con funciones de transformación constante, o sea, modelos de Lois-Brown, donde yo modelo la probabilidad condicional de que ocurra una crisis en un mercado, dado que ocurre en otra, y encontramos en general regresiones por mínimos cuadrados, componentes principales, relaciones con integración, etc. La mayoría de estos modelos comparten una cierta debilidad que los ha hecho pues, estar expuestos a críticas. Y es que, sobre todo los coeficientes de correlación, los de Pearson tradicionales, son bastante sensibles ante cambios en el orden de magnitud de las series, o sea, de las varianzas de los retornos con los que estamos trabajando. Entonces uno puede encontrar que si hay algún choque, que por su naturaleza es una época de estrés financiero, hace que incremente mucho la varianza de ambos mercados, nada más ese incremento de la varianza solo es suficiente para que la correlación también se incremente. Entonces, si yo estoy diciendo que el contagio es algo que aparece solo en esas épocas,
de estrés financiero o en unas épocas anormales, pues mal habría yo concluir que debido a un incremento de la varianza se incrementó la correlación y que eso era contagio. No, eso sigue siendo interdependencia, solamente es una interdependencia que no está controlando por el efecto de los segundos momentos de la serie. ¿Listo? Entonces, hay varias fuentes, el profesor Melo tiene un artículo extenso sobre en donde también se documentan algunas de las principales limitaciones de los coeficientes de correlación tradicionales para medir relaciones de dependencia. Ellos no son constantes ante todo tipo de transformaciones que llevan las series. Y en particular, si yo tengo una varianza bastante cambiante en sus órdenes de magnitud, por eso es malo para el cálculo de coeficiente de correlación, no va a ser una medida fiable del contagio. Resulta que las series financieras precisamente se caracterizan por tener varianzas condicionales que no son para nada constantes y que de hecho pueden tener comportamientos, cambios dramáticos de un periodo a otro, si uno compara un periodo de normalidad con un periodo de estrés financiero. Entonces, esta medida, y en general eso lo heredan los otros modelos, o sea, difícilmente voy a poder justificar cómo estoy construyendo mis intervalos de confianza, mi función de impulso-respuesta, etc. Estoy enfrentando estos niveles de volatilidad condicional tan grandes. ¿Listo? Entonces, básicamente esas fueron las críticas que hizo a esta primera literatura, primera generación empírica. En una segunda generación, lo que se propuso, en particular de Gobón, del que les estaba hablando ahora, propuso, pero eso lo han seguido haciendo, y si lo siguen haciendo, hay un proyecto de orden del 2012, hay ajustes por heterosensibilidad de los coeficientes de correlación. Entonces yo tengo en cuenta específicamente esa heterosensibilidad de las series para ir calcular los coeficientes y después mirar si efectivamente cambian o no durante épocas de estrés financiero. Se han utilizado en esta literatura más reciente, esto incluso es después de cuando escribí el documento, entonces hace parte como de la actualización que traté de hacer del estado del arte, modelos por factores. Entonces hay una gran parte de la literatura contemporánea que lo que está haciendo es medir, tratar de aproximar las relaciones de dependencia generales entre las economías a través de modelos por factores, luego extrae los residuales de esos modelos y calcula las medidas de dependencia sobre esos residuales. Entonces, en teoría, ellos estaría midiendo directamente el contagio. Eso se puede posible porque hay muchos de estos modelos por factores que permiten trabajar con estas estimaciones como si fueran estimaciones, o sea, como si fueran estimaciones. Entonces, puedo sencillamente incluirlas dentro de otro modelo y hacer la modelación empírica directa del contagio financiero. Hay también unos modelos que están bastante en boga actualmente de autoestímulo. Bueno, eso ya no tengo traducción, se me ocurrió. Exciting Model, que en tiempo continuo constante. Entonces lo que hago es modelar diferentes economías o diferentes activos financieros con unos movimientos conocidos como movimientos brownianos que pueden saltar en algún momento, cuando hay crisis, pueden caer mucho los precios en varias economías y yo valoro la probabilidad de que esa caída de los precios sea distinta de cero la probabilidad conjunta de que eso ocurra y a eso lo llamo contagio. También trabajan con correlaciones condicionales dinámicas y hay una gran parte que es donde vendría a enmarcarse la propuesta que en su momento pues hice en este documento basado en cópulas y últimamente en cópulas dinámicas específicamente. Entonces, como sobre esto voy a tratar la metodología, entonces no les voy a aportar mucho que hacen estos autores, pero básicamente la cópula nos va a permitir tener en cuenta estos hechos estilizados de los seres de los retornos financieros, con los que uno tiene que trabajar aquí en este tipo de literatura, con la frecuencia que existe, y nos va a permitir modelar de una forma bastante amplia las relaciones de dependencia, entre ellas la posibilidad de contagio. Principales limitaciones de muchos de estos modelos es necesario definir exactos los periodos de contagio y no contagio. No todos estos, y sobre todo no efectivamente los que están de 2010 para acá. Pero en su momento, una de las limitaciones que yo veía dentro de él, que me llenaba la literatura, es que había que decir, bueno, aquí yo esperaría que hubiera contagio y aquí no. Y eso puede ser, como siempre, cuando yo defino instante, lo que yo estoy esperando encontrar en los datos, las estimaciones de eso, por lo general, no van a ser confiables, no van a ser sesgadas. Entonces vamos a hacer lo mismo con contagio. Lo que se propone en este documento, lo que propuse en su momento fue utilizar una medida de dependencia conocido como coeficiente de dependencia sintótica, pues en las colas de la distribución, para medir contagio. Las ventajas de esta medida es que es una medida que tiene en cuenta la estructura de dependencia más general de la serie. O sea, no solamente estamos hablando de relaciones lineales entre los diferentes retornos, sino también la posibilidad de modelar
relaciones no lineales, permiten la moderación implícita de varios entes utilizados de las series financieras, agrupamiento de volatilidad, colos pesados, asimetría en la magnitud de los choques sobre las varianzas, etc. Y no es necesario especificar exactamente los periodos de contagio, sencillamente la metodología por construcción le daría a uno una medida de la propensión a ocurrir el contagio por parte de los mercados con los que se esté trabajando. ¿Listo? Desventaja, por supuesto que también tiene, permite solamente detectar si en esa muestra, para esas economías, existió o no contagio. Entonces es un solo número. ¿No hay contagio? No hay contagio. Pero no permite detectar los periodos de contagio en caso tal de que lo suceda. Entonces esa es una desventaja. Otra que ha sido bastante explotada en la literatura en épocas más recientes es que no tienen en cuenta posibles cambios en los parámetros de las distribuciones que están operando. Entonces, por ejemplo, debido a una crisis, uno podría esperar que los parámetros que describen, o que este mismo coeficiente de dependencia sintótica que describe la relación entre las variables, cambiaran. Pero aquí estoy suponiendo que no, que los parámetros son constantes. Y por último, pues realmente sigue siendo muy empírico y ha habido avances, sobre todo en la literatura actuarial, para tratar de derivar las cópulas como parte del problema de optimización de los agentes en la literatura de seguros. Pero realmente solamente son cúpulas específicas las que se han podido derivar, cúpulas medianas específicamente de estos problemas de optimización a los que estamos más acostumbrados los economistas. Entonces falta todavía anclar más esto a la literatura teórica. Por supuesto que tiene la razón de ser teórica, por supuesto que el modelo econométrico está determinado por la teoría que hay detrás, pero digamos que esa transición, como en muchas partes de la economía, no es del todo suave. Entonces todavía hace falta entrar más en esto. No voy a ir mucho sobre los detalles técnicos que están disponibles públicos, entonces sería mejor leer el documento. Solamente les quiero dar como una descripción técnica de lo que se hace aquí. El coeficiente de dependencia sintótica es una medida, pues, como su nombre le indica, sintótica, de la dependencia de las distribuciones, el cual indica si la dependencia en las colas de las series es mayor que en el fragmento central. Entonces, lo que yo encuentro es que tengo dos series de retornos, los retornos de los precios de las acciones de los activos financieros en Colombia, digamos retornos del IGDT en ese momento, cuando escribí el paper no hay conocidos, y retornos en el Standard & Poor's. Entonces yo quiero mirar estas dos series, cuál es la relación de dependencia que hay entre ellas, y en particular, cuál es la relación de dependencia que hay en las colas de las distribuciones. Porque ustedes, como entenderán, las colas de las distribuciones se refieren o bien a los momentos de excesivo auge en los mercados, cuando los retornos son muy altos, allá o acá, y también a los momentos en que los retornos son muy bajos. O sea, cuando hay pérdidas grandes en el mercado de Estados Unidos versus cuando hay pérdidas grandes en el mercado de Colombia, me interesa en particular conocer qué tanta es la dependencia entre una y otra serie en esos momentos específicamente. Y para eso me sirve el coeficiente de dependencia sintótica. Fíjense que es como si yo tratara de calcular una especie de probabilidad de que ocurriera un choque en un mercado dado que ocurre un choque en otro mercado, y lo hiciera solamente utilizando los datos pertenecientes a las crisis más grandes. Entonces los 100 peores datos del mercado de allá versus los datos asociados del mercado de acá. Pues no necesariamente los 100 peores, sino que ocurrieron en el mismo mercado. Y sacara como la probabilidad ahí. Luego no trabajara con los 100 peores datos, sino con menos datos. Y así sucesivamente hasta que en algún momento yo llegaría a un momento en el que asintóticamente estoy midiendo esa dependencia entre los dos mercados. Por ejemplo, el ejemplo del coeficiente de dependencia sintótica es una distribución normal multivariada. En la distribución normal multivariada este coeficiente es 0, porque a medida que yo me voy alejando en cada una de las distribuciones marginales, yo voy entrando al campo de los hechos más graves que pueden ocurrir con menos frecuencia. Estas dos, que están descritas por una normal multivariada, esta dependencia sintótica se hace 0. Ellos son asintóticamente independientes. Mejor dicho, que ocurra un choque muy grande en Estados Unidos y que luego eso venga seguido por un choque muy grande en Colombia, prácticamente tiene una probabilidad de 0 si la distribución que describe a ambos es una distribución normal multivariada. ¿Listo? Esto es una medida basada en cópulas, como les estaba diciendo. ¿Qué es una cópula? Es una buena pregunta que nos podría hacerse llegado a este momento.
Las cópulas son funciones que recogen las relaciones de dependencia entre dos o más variables. ¿Listo? Entre dos o más términos. Entonces, voy a decir esto de esta forma. Digamos que la cópula es una generalización del coeficiente de correlación. Si usted dice que el coeficiente de correlación entre dos series es del 50%, porque usted esperaría que en ambos casos las dos estuvieran por encima de su media en el 50% de los casos. ¿Listo? Eso implicaría que independientemente de si está trabajando con crisis, con no crisis, con periodos de regularidad financiera o con periodos de excesivo crecimiento, usted igual va a encontrar que tiene la misma correlación entre las series. Es una función constante. Todos esos diferentes intervalos de las funciones de distribución, todos los datos los mapean el mismo número, el coeficiente de correlación. Las cópulas lo que hacen es generalizar esto y darle como una medida que tiene en cuenta posibles cambios dependiendo del tramo de la distribución al que esté condicionando. Básicamente, las puedo usar porque gracias al teorema de Class, yo tengo que toda función de distribución multivariada se puede descomponer en dos partes. Una función de distribución marginal, que es la que me describe cada una de las series de retornos con las que estoy trabajando, y una distribución que me mide la dependencia, como el pegamento entre estas distribuciones marginales. Y eso es lo que se llama cópula. Entonces, esto es lo que dejé de cópula. Ya pasó entonces a la parte empírica, con qué series trabajé en este documento. En este documento básicamente trabajé con algunos factores internos de la economía colombiana y con algunos factores internos. Los factores externos son el estándar Poor's 500, como ustedes saben, recogen pues el comportamiento de los precios de las 500 empresas más grandes que cotizan en el mercado de Nueva York. Bueno, realmente no son las 500 más grandes, porque ellos tratan como de balancear entre los diferentes sectores de la economía. La tasa de los títulos de tesoro, un año, la tasa LIBOR, y dentro de los factores internos tengo con el IGBT, que es el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, el tipo de cambio nominal, la PNM, el ITER, el índice de los precios de los TER aquí en Colombia, y la tasa interbancaria. Entonces, básicamente la modelación econométrica es, yo trato de aproximar los vínculos fundamentales entre estas dos economías, que serían pues, la economía internacional, que básicamente sería Estados Unidos, y la economía colombiana, a través de un vector autoregresivo, con el que yo modelo esto. De aquí se extraen los residuales y se modela con un modelo de correlaciones dinámicas y con varianzas GAP, que son formas específicas de las varianzas condicionales, de los que no voy a hablar aquí. Utilizo también teoría de valor extremo para aproximar los puntos extremos, los puntos más alejados del centro de estas distribuciones, o sea, las crisis y los periodos de excesivo auge. Y finalmente, cuando ya yo acabo estos tres pasos, puedo estimar aquí las cópulas, estimo un conjunto de cópulas disponibles y luego selecciono con algunos criterios de bondad de ajuste cuál es la mejor cópula. Y dado que ya tengo la cópula, pues cuantifico cuánto es el coeficiente de dependencia sintótica. ¿Qué es lo que estoy esperando? Estoy esperando que si el coeficiente de dependencia sintótica es cero o muy cercano a cero, pues ya existe de que no hay contagio. Porque eso querría decir, por ejemplo, que la cópula que escribiera esto fuera gaussiana y las funciones marginales también fueran gaussianas, pues yo tendría que realmente no habría ninguna señal de contagio, el coeficiente de correlación de Pearson sería suficiente para medir la dependencia entre ellas y el coeficiente de correlación de Pearson no cambiaría en época de crisis financiera ni ninguna otra. Entonces, básicamente, yo interpreto como evidencia de contagio financiero que este coeficiente de dependencia sintótica sea distinto de cero. ¿Listo? Eso es lo que estaría esperando encontrar. Aquí está la tabla con los coeficientes. Obtengo algo que no es nada novedoso, que la cópula de mejor ajuste por lo general es la cópula T, eso casi que me ocurre siempre, de hecho hay un paper por ahí que dice que algo vence a una cópula T, porque hay otro paper que dice algo de H11, entonces no nada lo vence, tampoco el de H11. Entonces, pues básicamente es una cópula T, uno esperaría, en principio la cópula T es lo suficientemente flexible para permitir la aparición de coeficientes de dependencia sintótica en las colas distintas de cero. O sea, no es como la cópula normal, que no necesito calcularlo, sencillamente es cero, punto. Pero cuando lo calculo, los valores en magnitud de estos coeficientes, esto multiplicado por 100, pues realmente son cero. ¿Listo? Entonces, incluso si son estadísticamente significativos, la magnitud es demasiado pequeña. Entonces, yo interpreto esto
Eso es lo que me sirve para llegar a mis conclusiones. Básicamente yo hago todo esto sencillamente para calcular estos coeficientes. Esta es la dependencia asintótica entre el IGDC y el Standard & Poor's, el IGDC civil, el IGDC LIBOR, el Standard & Poor's, el civil, el LIBOR, etcétera, entre todas las variables externas y las internas, porque me interesa el contagio y financiero internacional. ¿Listo? Y me da que siempre es básicamente cero. De pronto aquí es el que más alto da, el Standard & Poor's pero realmente también es un valor muy pequeño. Lo que me lleva a las conclusiones del corte. ¿Listo? Entonces concluyo eso. Por supuesto concluyo otras cosas, pero es que necesitaba llenar la parte de conclusiones. Ya me estaban diciendo por ahí que era como puede ser esto. Básicamente yo hubiera querido poner esto, pero de pronto no me gustaba tanto. Entonces, no existe contagio. Trato de especular un poco las razones por las que no puede existir contagio. Porque pues si uno dice que no existe contagio, eso para los inversionistas internacionales es genial. Pues si no existe contagio, a mí me interesaría utilizar la economía colombiana como una estrategia de diversificación de riesgo. Pues no quiere decir que no vaya a haber riesgo, pero por lo menos no hay más riesgo del que se esperaría por términos de pérdida de beneficio de diversificación cuando hay crisis. ¿No? Pues genial. El problema es que precisamente la razón por la que no existe este contagio pues puede deberse a que durante el periodo de estudio hubo ciertas normas impuestas sobre todo por parte del Banco de la República que impedían esa libre circulación de los flujos de capital en la economía, hacia la economía. Entonces, había ciertas medidas macroproductivas que pudieron prevenir la aparición de contagio. Entonces, realmente en la práctica, no sé qué tan aceptada sería la recomendación de utilizarla como una economía para diversificar, digamos que sí, considerar la que pueda usarla. Entonces sería una buena alternativa porque estas medidas pueden haber sido en gran parte los responsables de este resultado. ¿Listo? Entonces, esto básicamente fue lo que yo hice en ese documento. Es un tema sobre el que he seguido trabajando, todavía no están disponibles los otros resultados, pero sí hay algunas estimaciones preliminares de las que me gustaría hablar, también algunas extensiones metodológicas que ha habido de la literatura. Una extensión bastante interesante, no solamente para medir contagios, sino en general para estimar cópulas. Las cópulas pueden ser muy generales y también pueden ser un dolor de cabeza, sobre todo si tiene más de 8 variables. Eso ya es como raro. Entonces no hay cópulas, usted no sabe qué estimar, hay como un par de cópulas para las que hay unos resultados confiables. Entonces por allá los señores inventaron una forma de, yo estoy modelando relaciones de dependencia con cópulas multivariadas, pues hágalo de a pares. Empieza a juntar parejas de diferentes series y de esa forma, como haciendo cópulas por pares, usted puede llegar hasta la modelación general de toda la estructura. ¿Listo? Entonces esto se conoce como pair cópula o como one cópula y hay varias formas de hacer eso, sobre todo pues qué parejas va usted a tomar, en qué orden, y sobre eso se ha avanzado bastante. En particular, van cópulas dinámicas. Las cópulas dinámicas permiten tener en cuenta diferentes parámetros, por ejemplo este coeficiente de dependencia asintótica. Ustedes tendrían que es posible que cuando yo utilizo toda la muestra me da que el coeficiente es 0, pero que si yo permito que los parámetros de las cópulas cambien, encuentro el coeficiente de dependencia asintótica distintos de 0 en el curso superior. Entonces, eso no lo puedo capturar yo con mi modelo, que como les digo, solamente diario no hay. Aquí yo lo podría capturar y de hecho, pues, también es una de las recomendaciones que hace el profesor Luis Fernando en la revisión, y creo que sobre eso les voy a hablar. Las cópulas, existen también cópulas dinámicas con cambio de régimen, que es algo específicamente en lo que estamos trabajando ahora, que también permite calcular coeficientes dinámicos. Hay todo tipo de mezclas entre modelos por factores y cópulas, pues sobre todo porque los modelos por factores están muy de moda, entonces las cópulas también. Uno puede hacer cosas con ellas, pero pues le permite expresar mucho mejor la relación de dependencia en estas épocas de estrés financiero. Y sobre todo una gran rama de la literatura que son los modelos de tiempo continuo con saltos desde que les hablaba al principio. Yo modelo un mercado, modelo el otro mercado, y luego veo cuál es la probabilidad de que ellos dos entren en crisis al mismo tiempo. Y eso lo identifico como contagio. Y cabría perfectamente para la identificación de contagio puro. En el grupo más, pues no hemos llegado a todos los adelantos todavía, pero nos movemos en esta dirección. Lo primero que habíamos hecho en algún momento, esto no se alcanza a ver, y disculpas por eso, no
era demasiado optimista, pero el punto es, nadie necesita saber qué dice ahí, pero alcanzan a ver que ahí hay unas partes verdes y otras rojas. Ahí lo que dice puede estimar coeficientes de dependencia asintótica. Por ejemplo, esto es rojo, esto también es rojo, y esto es verde, esto es verde también. Lo que dice ahí fue señalar los coeficientes de dependencia asintótica que eran particularmente altos cuando uno tomaba diferentes economías, 23 desarrolladas y 23 emergentes. Bueno, cuando dije lo que dice estimaron ellos, o sea, estamos entre todos, estimamos aquí de todos, los del grupo de investigación. Entonces, lo que encontramos es que, ahí no se ve, me pido disculpas de nuevo, pero me van a tener que creer que, como se debía esperar, los países que mantienen vínculos comerciales más altos, por ejemplo, países que pertenecen a la Unión Europea, Francia, Alemania, vínculos financieros y vínculos comerciales más altos, son los que presentan coeficientes de dependencia asintótica más altos. Eso no es trivial, porque en principio el hecho de que ellos tengan unos vínculos comerciales más altos, lo único que me dice es que hay más interdependencia entre ellos, no que hay más propensión al contagio. Pero sí es intuitivo. Entonces, aparte de que hay más interdependencia entre estas economías, también hay más posibilidad de contagio. Una vez que se produce un choque en un lado o lo que se produce en el otro. Entonces, esto debería ser tenido en cuenta y efectivamente lo estamos teniendo en cuenta dentro de la modelación teórica que estamos tratando de hacer del fenómeno. Otro avance que hemos tenido en el grupo sobre algo que estamos trabajando es tratar de identificar, pues, con herramientas de econometría espacial, cuáles son los patrones de contagio entre diferentes mercados del mundo. Pero ahí nos estamos moviendo hacia los segundos momentos de la serie. Entonces, en principio se nos ha ocurrido hacer estimaciones del valor en riesgo de diferentes mercados y luego tratar de ver si esas estimaciones del valor en riesgo de los diferentes mercados tienen algún tipo de patrón espacial. Yo soy muy renuente a interpretar las relaciones espaciales como relaciones causales, pero lo que sí es cierto dentro de las relaciones espaciales es que pueden servir como indicadores de alerta temprana. No pueden servir para predecir lo que va a ocurrir en otro mercado. Entonces, por ejemplo, si uno calcula el nivel de riesgo en cualquier mes, desde noviembre de 1993, y uno pone ese valor en riesgo como dentro de una distribución de probabilidad acumulada, donde uno es que son los percentiles más altos, o sea, la parte es muy riesgoso, versus 0, que serían los percentiles más bajos, cuando está en menos nivel de riesgo. Uno encuentra que en un periodo de regularidad financiera, pues hay más rojos y unos azules en diferentes partes del mundo, cada quien tiene como su propio nivel de riesgo comparado consigo mismo. Por ejemplo, esto para Brasil era un periodo bastante riesgoso, cuenta de hiperinflaciones, etcétera, para Estados Unidos y en Norteamérica en general no lo era particularmente. Como siempre, Colombia está a la mitad. Entonces, ni uno ni otro. Y Venezuela en un mundo en el que alguien llegó y digo, esto hay un gran lago, y no están vinculados, ni idea. Lo que no está, ahí no está, esto es un mundo paralelo, ¿cierto? Tengo que hacer lo que está limitado a la disponibilidad de la información de los índices de Morgan Stanley. Entonces, sí, esta era también una prueba de la geografía, yo esperaba que no estuviera muy atrás, pero vino a atacarnos. Entonces, algunos países desaparecieron y es un mapa un poco particular, pero bueno. En teoría, los que quedaron después de estos diferentes tsunamis, etc., hay diferentes comportamientos en términos de riesgo. Otra cosa muy distinta ocurre cuando usted toma los percentiles en un mes como marzo de 2009. Aquí lo que encuentra es que efectivamente todos estaban en sus propios estándares dentro de una medida de riesgo bastante alta. Esto ya está propiamente estandarizado. Entonces lo que estamos tratando es de generar algún indicador de estabilidad financiera o de contagio financiero o de interdependencia basado en herramientas de econometría espacial y tratando de controlar por algunas herramientas de, pues, variables que no sean propiamente de distancia geográfica, sino de distancia económica. Es algo en lo que nos estamos moviendo también, son como las dos áreas en las que siguen, y pues actualmente hay trabajos ligados en estudiantes de maestría, Natalia y yo estamos trabajando en la modelación de contagios a través de cópulas dinámicas, pero es algo de lo que todavía no tenemos resultados.
pero quería comentarlo, pues para no sonar tan desactualizado, porque ya ha pasado como 5 años desde que escribí eso, pero pues, finalmente, pues agradecerles por la participación. Creo que ahorita entonces le daría paso a los comentarios de los profesores, me está diciendo que los apliquemos por allá. Entonces, no, entonces empieza el profesor de y gracias. Gracias por la invitación. Pues creo que toca empezar diciendo que un tema muy relevante, digamos, tiene en cuenta que las economías cada vez más abiertas, es muy bueno mirar, como importante mirar los riesgos que genera el contagio. Y digamos, pues hay tantos documentos que se han escrito. Y yo creo que pues yo voy a hacer una econometrista en todos los puntos de digamos, de señales, que pues, se va a hablar más del punto económico. Pero digamos, desde el punto de vista de econometría, pues estamos hablando de economía financiera porque tenemos datos diarios. Entonces, digamos, todo lo que uno ve en econometría no casi que no se puede hacer. Entonces, digamos, uno no puede mirar la correlación, no tiene normalidad, entonces todo se complica. Entonces, el trabajo, digamos, de Jorge Mario está bien hecho porque todo se encuentra eso, digamos. Uno no puede estar mirando correlaciones, que es lo que los papers iniciales hacían, porque, digamos, no son en kilodatos, pues queda mal hecho. Entonces, digamos, la primera parte, digamos, es controlar por los utilizables financieros, que fue lo que yo Mario a través, digamos, de sobre todo la parte de datos, que es la como más clara. Y después viene lo de la cópula. Entonces, lo de la cópula es muy complicado, digamos. Yo creo que si ustedes no han escuchado, digamos, no entendieron nada. Igual, digamos, cuando empecé a cópula no entendí nada. Es que uno que se saca cosas, uno lo lee y no entiende nada. Lo lee otra vez y no entiende nada. Y ya como al mes, digamos, uno lee, bueno, entiendo. Es algo muy complicado, es que yo estadístico, digamos, que yo creo que para nosotros es más fácil entender eso. Entonces, digamos, es muy difícil. Digamos, lo que explicó Jorge Mario, creo que ahí, si no sabían nada, queda mejor. Porque es muy complicado. Pero es normal, digamos, o sea, es un proceso, digamos, normal. Digamos, la cópula no es un número. Entonces, digamos, porque uno está digamos, con la correlación de un número, uno da a quién da otro. Punto 9 es mucho, si es menos punto 9 es poquita, pero la cópula no es un número, es una función. Entonces, digamos, uno dice, yo pongo cuantico. Entonces, digamos, entenderla es muy difícil. Pero lo que se toca decir es que es muy difícil en datos financieros, digamos, la correlación es buena en un modelo lineal, la cópula, digamos, como es una medida de tendencia tan general, puede aplicarse a datos financieros a cuantos no lineales. Entonces, digamos, es muy, digamos, útil final. Al otro punto de la cópula, no me acuerdo de la crisis financiera que hubo ahorita en Estados Unidos hace unos años, hubo un profesor que decía que la culpa era la cópula. Digamos que toda la parte, digamos, de crisis, digamos, del mercado, que empezó por la parte, digamos, del mercado hipotecario. ¿Se acuerdan que había unas valoraciones mal hechas? Y se dieron cuenta que era una cópula en la que había la cópula hizo la valoración, la desafío más en toda la crisis mundial que se cópula. Pero bueno, pero eso mira, bueno, ¿en qué cópula era? Es la cópula gaussiana. Entonces la cópula gaussiana, que es la normal, no tiene en cuenta, digamos, eventos extremos. Entonces bueno, no es tanto la cópula. Estaba mal hecha la cópula, digamos. La cópula sí la hicieron mal, pero sí que la que no tocaba, la cópula, todo la culpa fue de la cópula. Entonces, digamos, por ejemplo, de hecho, digamos, la cópula que hace Jorge Mario gaussiana, ¿no? De hacer. Bueno, no entiendo, digamos. Entonces, digamos, ahí, digamos. Entonces, pues, es muy claro, digamos, con los procesos utilizados, utilizar medidas, digamos, que sean válidas, que sean inferibles y que correspondan a las que están. Ahora, digamos, uno que puede mejorar por muchas cosas, pues lo que ha dicho él. Digamos, una crítica de trabajo, digamos, que Jorge Mario con pues ya tengo, pues antiguo, es la que solamente miraba haciendo la cópula por pareja. Digamos, digamos, no está bien hecho porque si uno mira solamente, digamos que, por ejemplo, que el infeccionario de Colombia dependiera, digamos, también de los test y dependiera también de la curva. Es algo muy pequeñito, pero puede ser. Porque además van a tener dos al tiempo. Y los dos no tienen que ver nada con los otros dos.
Entonces, digamos que con los números, que son los variados, pues uno sabe que le falta un variado. Obviamente, el número con el que le falta aproximadamente 1,2. Entonces, digamos, ahí, pues no sé, que se muerte, o sea, todas las variables. La copia como estaba hecha en esos papers, que además yo la ayudé a hacerlo, el perfil inicial, pues en ese momento, digamos, no teníamos más. Yo le dije, no, hay unos que pues uno de los que hizo, y tampoco tenía claro en ese momento. Pero el punto es que después digamos la perdió literatura, bueno, usted puede meter más variables y puede hacer la copia por pares, pero bien hecha, digamos, donde la potencia de las 10 variables se pueda descomponer en muchas variables, pero de una forma correcta, que eso la llama la perfect construction law, que tiene que ver con el banco. Entonces digamos que podría mejorar por ese lado. Y el otro punto en que se puede mejorar es lo que digo, también digamos utilizar de una forma que los parámetros puedan cambiar para que uno estime, digamos, en épocas de crisis de forma diferente a en épocas cuando no hay crisis. Entonces digamos que hay muchas formas que se pueden mejorar, pero yo creo que el espíritu está ahí, digamos, tiene que controlar los precios financieros que está controlado y digamos que una medida, no como la comercial, sino una medida general. Digamos, de pronto las conclusiones del tema son exageradas, pero lo que decía pues porque de pronto solo son válidas para esa cópula, pero después se estima otra, puede que le cambie. O sea, una cópula más complicada o comprar otros cambiantes o regiones diferentes. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes, ya fue la primera vez y siempre ha sido muy buenos anfitriones y muy agradecido con ustedes y pues es un gusto estar acompañando acá a Luis Fernando Jorge Mario, un gran amigo de tiempo atrás, a quien aparte de que admiro mucho por su buen trabajo y que he podido seguirlo desde que era pues bien jovencito. Además, me parece que es uno de los pocos personas que está trabajando los temas en Colombia y es un territorio en Colombia, lastimosamente, temas de economía financiera, hay muy poca gente que los trabaja, entonces es algo que no habla en ese sentido. Luis Fernando dijo todo lo complejo, gracias a Dios, porque él sabe mucho de eso, y pues como la autoridad acá en Colombia en esos temas de economía financiera. Yo quiero hacer un par de comentarios del tema de la econometría de Jorge Mario, pero al final quiero hacer un comentario un poco más en general, más económico. Y el tema del contagio, como lo mencionó, pues es un tema fundamental en economía financiera y está asociado a otras palabras técnicas que por acá no hemos tratado de trabajar en nuestros años en Colombia como los de burbuja. Y eso es un problema, tanto la idea de contagio como la idea de burbuja y de otras cosas y palabras interesantes en la economía, tiene un problema muy complicado, que es identificarlas, cuantificarlas, poder aproximarse a ellas. Uno puede tener una definición muy vaga, muy general de que es una idea muy clara respecto a la taxonomía de las ideas de contagio fundamental, contagio no fundamental, y casi todo se va a, igual que burbuja, es un comportamiento diferente o un comportamiento no predicho pero fundamental. Un gran problema es que no dicen cuánto. No dice cuánto más allá de los fundamentales, es muy complicado, porque pues, todo el tiempo, si así no pensara, no creyera en nociones como, por ejemplo, la existencia de estados estacionarios que están de alguna forma atados a valores fundamentales, y uno pudiera conocer incluso de los propios generadores de datos, saber cuáles son los valores fundamentales exactos que uno quiere atar al comportamiento de una variable, pues sencillamente todo el tiempo está comportando de corto plazo, de forma diferente a lo que predecirían dichos fundamentales y dichos, digamos, modelos teóricos. Entonces el tema de estas cosas también es qué tanto más allá. Y desde mi punto de vista, el uso, digamos, de trabajar con valores extremos, con funciones que permiten modelar comportamiento de datos muy en las colas, o que permiten encontrar comportamientos exuberantes en el sentido, digamos, de redes explosivas en las series, para el caso de burbujas y unas cosas, hacen unos aportes que, aunque son muy criticados desde el punto de vista de lo que se puede hacer, dada la deficiencia de medición que hay. Que yo no sé qué tanto es alejado, qué tanto son 50 o un poquito, lo que dice es que cuando se aleja mucho, cuando está comportando de una forma muy diferente, muy en el extremo,
ahí es donde quiero dedicar yo, porque ahí es donde puedo estar el problema científico como contagio, está el problema que puedo identificar yo como un comportamiento exuberante, de burbuja, etc. Y yo creo que en eso Jorge Mario responde de una manera adecuada. Realmente respecto pues, a la econometría que él hace es muy juicioso, un poco pues, desactualizada los avances que se ha hecho en funciones Scopus últimamente, pero que él está trabajando en eso con su grupo de investigación, es algo muy bueno. El tema es realmente lo que mencionaba Luis Fernando, pues trabajar con funciones bivariadas, estar pendientes, digamos, él está mirando el contagio, por ejemplo, del Standard & Poor's directo hacia un inspeccionario como el colombiano, como el IBC, donde identifica, evidencia un poquito un comportamiento que podría, de alguna forma, decirse estadísticamente, podría ser contagio, pero fíjense, económicamente es muy chiquito el coeficiente, por lo tanto, no es significante económica, por lo tanto, lo rechaza. El tema es que, claramente, como lo mencionaba Luis Fernando, al ser, digamos, estar trabajando de formas reducidas, al no tener un modelo estructural detrás de ella, que realmente hay una relación fuerte a dos variables causadas por ciertos canales de transmisión y no ser identificado el canal, es una debilidad de este trabajo y pues de todo lo que hacemos cosas un poco empíricas en economía financiera nos aplicaría. Y me parece muy loable que estés trabajando un poco más en modelos más estructurales para también poder identificar este tema que es fundamental. Ahora, si uno piensa en las implicaciones de políticas, y ahí está el punto que yo creo que no solo desde el punto de vista estadístico, mencionó Luis Fernando, sino desde el punto de vista más de acciones de política, es muy peligroso concluir radicalmente no hay contagio. Y José Mario, menos mal, digamos, muy inteligentemente se anticipó a todo lo que podamos decir los tres dice, claro está, puede ser por medidas de política a las cuales anticipó Colombia, que ayudan los mercados del comportamiento externo de la economía. Pues claramente Colombia no está blindado con el comportamiento externo, Colombia hay inversionistas, están no solo directos sino flujos de portafolio, también el país entra en áreas no solo extranjeros sino nacionales todo el tiempo que toman posiciones de recomposiciones de portafolio dependiendo del comportamiento presente y esperado de ciertas variables como la tasa de cambio y las rentabilidades internas y externas activos. Pero Colombia sí es un país que, como pocos en el mundo, ha tomado muchas medidas regulatorias para tratar de, digamos, desde un punto de vista, fortalecer la economía frente a los choques externos. Todos los periodos que estudia Jorge Mario, en varios de los periodos donde hubo más movimiento y hubiera pensado que de pronto hubiera podido haber evidencia de que la correlación entre las variables que él está tomando hubiera aumentado de alguna forma, se hubiera comportado diferente a como predecirían funciones de correlación simplecita. Colombia es donde más controles tuvo. Colombia tuvo controles a la entrada de capitales de forma importante, impuestos por el Banco de la República en crédito externo, impuestos por el gobierno a las inversiones en deuda pública y privada en la economía nacional. Colombia tuvo y siempre ha tenido medidas de control de desfalcos cambiarios en el sistema financiero supremamente importantes. Los bancos en Colombia no toman posición de moneda extranjera, sino una posición cero al final del día y simplemente intermedian algo de peso entre empresas colombianas y bancos extranjeros en algún momento del tiempo, pero no de forma recurrente. Y en momentos en los cuales las cosas están feas afuera, todo ese tipo de controles se intensifican. Entonces realmente, pues, encontrar un contrafactual, y ahí va el punto de lo que espero aportar al comentario, sobre todo para ustedes que son muchachos jóvenes que están pensando en temas de investigación a futuro, es muy interesante. Temas de causalidad, temas de identificación de cosas como contagio, comportamiento exuberante, a veces es muy complicado los datos macroeconómicos. Y a veces desde el punto de vista es incluso equivocado hacerlo desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, estudiar cosas como un avance donde por temas de contagio, temas más generales como de causalidad, de que pasa algo, un fenómeno en algún lado, y de esa forma se incrementa la influencia que tiene o la probabilidad de que ocurra un evento en otro mercado, en otro país, o lo que quiera que sea. La forma pronto hoy en día también la que está aproximando la economía es utilizando evaluación de impacto. Y en Colombia ha llegado muy poquito, se ha hecho más que todo en temas muy tradicionalmente micro, en temas de políticas públicas, en temas de pobreza, en temas de educación, pero desde mi punto de vista deben llegar a la macroeconomía de la economía financiera. En el mundo tampoco hay mucho aplicado de esto y por lo tanto creo que es un área muy interesante de trabajo.
Y es, por ejemplo, pasando un poco al tema de Mario, pero ilustrarlo de forma más clara, es uno piensa que esto tiene un control de capitales sobre el comportamiento, por ejemplo, de ciertos activos en una economía. Entonces, eso, digamos, los controles de capitales realmente aíslan el contagio. Se llega a una pregunta si el contagio existiera o no. Entre dos activos, un activo interno, un activo interno, digamos, da un movimiento fuerte en el espacio de una economía dominante, una economía financieramente integrada, grande como Estados Unidos. Entonces la pregunta es resolverse realmente, uno puede establecer un contrafactual. Y para poder establecer un contrafactual es complicado porque uno debe poder encontrar un grupo de tratamiento y un grupo de control. En temas de cosas individuales, por ejemplo, en la economía de la salud, se puede hacer de forma fácil, en temas macroeconómicos es más complicado, pero ya hay algunas personas que están trabajando en torno a eso, por ejemplo, en Colombia ya Mauricio Villamizar de pronto, que colga el Banco de la República, ha trabajado sus temas, el tema de control de capital, que les coloco el ejemplo, y yo creo que es un avance interesante para resolver dudas, por ejemplo, como la que nos queda, veo a Luis Fernando y a mí, de la discusión tan fuerte de Jorge Mario del trabajo, que es qué hubiera pasado si en Colombia no hubiera existido la regulación cambiaria y la regulación, digamos, en términos general macroprudencial, qué hubiera pasado con los movimientos en activos externos durante la crisis de 2007-2009 en Estados Unidos, qué hubiera pasado con los activos locales. Los resultados del trabajo han sido diferentes. No tengo una respuesta, potencialmente sí, puede que no. Y esto ya lleva a medidas de política, que en el fondo todo lo que esto busca, aparte del interés académico, también es un interés de poder tomar alguna medida política. Me da contagio, sí, bueno, eso qué implica y qué puedo hacer para evitarlos o evitarlos, etcétera, se deberían poder contestar. Entonces hay mucha área de estudio en este trabajo que ojalá los muchachos jóvenes como ustedes se metan a trabajar, porque en Colombia hay muy poco que se ha hecho en estos temas que son fundamentales para el comportamiento de la economía. Bueno, muchísimas gracias a los comentarios de ambos paneles. Es algo en lo que estamos trabajando y pues me encantó pues, poder contar con ustedes aquí en este evento. No sé si alguien tiene alguna pregunta o podemos clausurar. Bueno, muchas gracias por su atención.